Estimados hermanos y amigos, tengan ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos las gracias a Dios por permitirnos una vez más poder compartir su palabra con cada uno de ustedes, y vamos a iniciar con palabras de oración para luego leer la escritura. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta hora queremos acercarnos a su presencia, queremos agradecerle por su cuidado, su protección, agradecerle por permitirnos abrir su palabra, meditar en ella, y pedimos la presencia de su Espíritu Santo en medio nuestro para que nos ayude a entender y poner en práctica en nuestra vida diaria. Quédese con nosotros, Señor, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que vamos a leer en esta oportunidad está en el libro de Josué, en el capítulo 10, y voy a leer los primeros 14 versículos, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho más con los israelitas y habían hecho la paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Obán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, del rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ellos. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? Y el sol
se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esta es la palabra de nuestro Dios y quiero compartir, hermanos, este pasaje con ustedes y pensar en este texto y con este tema, caminando a la victoria. Y en este capítulo encontramos una increíble historia de cómo Dios actúa en favor de su pueblo en momentos muy difíciles y humanamente imposibles de superar. Josué ya estaba en la tierra prometida, pero aún no había terminado de conquistar el territorio. Todavía había pueblos bien armados que ocupaban parte del territorio de Canaán. Josué es consciente que lo que falta conquistar no es fácil, pero tiene la ayuda de Dios, lo que le hace invencible frente a sus enemigos. Josué estaba seguro que tenía que esforzarse, hacer su parte y dejar lo demás al Señor, quien en varias oportunidades le había demostrado su apoyo y protección. En esta oportunidad, Dios utiliza medios increíbles e inesperados, podríamos decir milagros, para que Josué pueda seguir conquistando y repartiendo la tierra al pueblo de la promesa. Pero esta intervención de Dios no quiere decir que Josué no se encontraría con dificultades que le demandarían esfuerzo y sacrificio para lograr sortearlas exitosamente. Y hay 4 puntos que quisiera que consideráramos en este momento, en esta lucha que Josué va a enfrentar y en la victoria que va a tener con la ayuda de Dios. Y el primer punto es el problema. ¿Cuál era el problema aquí? Miren ustedes los primeros 5 versículos, la coalición de 5 reyes paganos contra Gabaón. Adonisedec era el rey de Jerusalén, estaba muy asustado por los acontecimientos que habían sucedido. Primero, por la trayectoria del conquistador Josué, que había avanzado sin poder ser detenido. Había cruzado el Jordán sin mojarse los pies, ha conquistado Jericó, ha conquistado Jai, 2 grandes ciudades. Y en segundo lugar, por lo de Gabaón, que habían pactado con Josué para que no los destruyesen. Además, Adonisedec quería destruir a los traidores gabaonitas, pero sabía que los gabaonitas eran un pueblo bastante fuerte, hombres guerreros, un ejército potente, y era una gran ciudad. No era pequeña, incluso era más grande que Jai. Entonces Adonisedec estaba totalmente seguro de lo difícil que sería y que él no tendría las fuerzas suficientes para hacerlo. Ese era el temor de Adonisedec. Ahora, frente a esta situación de la desesperación y temor, recurre a buscar ayuda en los 4 reyes amorreos que estaban a su alrededor. Y eso lo podemos observar en los versículos 3 y 4, donde menciona, dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Obam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafir, rey de Laquis, y a Debir,
rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. La razón mayor de Adonisedec era que veía como una traición lo que los gabaonitas habían hecho al aliarse con Josué y con el pueblo de Israel. Adonisedec ahora estaba muy confiado en sus aliados y sale a atacar a Gabaón, lo que hace a los gabaonitas recurrir por ayuda a Josué. Es decir, Adonisedec, con la ayuda de los otros 4 reyes, hacen todo un bloque para atacarlos, y los gabaonitas ante esa situación recurren por ayuda y obviamente lo hacen a Josué. Miren ustedes el versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Gabaón está en la peor situación de su historia. Está rodeado por 5 reyes enemigos con ansias de venganza y destrucción. En esa situación prácticamente estaban perdidos y prontos a su destrucción, por lo cual recurren a buscar ayuda en Josué. El segundo punto: Josué confía en la palabra de Dios. En el versículo 8 vamos a ver por qué Josué confía. Dice: cuando Josué recibió el llamado de auxilio de los gabaonitas, lo primero que hace es acercarse a Dios, quien le da el visto bueno con la promesa de apoyo que encontramos en el versículo 8, donde dice: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Obviamente palabras de gran consuelo para Josué, porque aunque él ya conocía el apoyo de Dios en todas las conquistas anteriores, ahora se trata de una coalición de 5 ejércitos, y muchos de ellos poderosos. Pero Josué da una mirada hacia atrás en la historia y dice: he cruzado el Jordán, he conquistado Jericó, he conquistado Jai, y en todas ellas he visto la mano de Dios. Ahora no tengo que dudar de la promesa de Dios, y emprende la marcha para derrotar a los amorreos. No se pregunta por qué pelear por los gabaonitas. Simplemente él dice: voy a luchar porque hay un pacto de por medio, hay un acuerdo de por medio, y Dios me está diciendo que han sido entregados en mis manos, por lo tanto yo voy a subir. Y Josué se apoya en esa promesa de Dios, y con esa promesa él toma decisión de actuar. Y ese es el tercer punto: Josué hace su mejor esfuerzo, no se queda allí, inmediatamente actúa. Las cosas que caracterizan a Josué es que es un hombre de fe, de palabra y de acción. Y cuando vemos aquí la decisión de actuar de Josué, está en función a esas 3 características: un hombre de fe, un hombre de palabra y un hombre de acción. Veamos primeramente por qué decimos que Josué es un hombre de fe. Porque cree absolutamente en lo que Dios le pide, y eso no desde este momento, sino desde el inicio
de su liderazgo cuando recibe el encargo de conducir al pueblo a la tierra prometida a sus padres. Desde ese momento, él muestra esa fe. Y esta obviamente era una tarea que Moisés no podría continuar. Dios le da el encargo acompañado de promesas y palabras de aliento, lo que motiva a obedecer inmediatamente a Dios y emprender la obra. Miremos hacia atrás. En Josué capítulo 1, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios ha dado en posesión. Esto es el inicio de la tarea que él recibe. Cuando Dios le dice: Moisés ha muerto, tú tienes que llevar a mi pueblo, yo voy a estar contigo, esfuérzate y sé valiente. Entonces inmediatamente Josué, hombre de fe, cree en Dios y se levanta y ordena a todos sus líderes: vamos, en 3 días salimos a conquistar. Así que prepárense. La tarea era difícil y Josué lo sabía. Pero si el Señor le dice hay que hacerlo, da por hecho que se logrará. Por eso las palabras en 3 días pasaremos el Jordán y poseeremos la tierra muestran una absoluta confianza en lo que Dios le ha prometido. Y ahora se repite la historia. Cuando en el capítulo 10, versículo 8, Dios le dice algo similar: no tengas temor de ellos, refiriéndose a la confederación de estos reyes amorreos. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué creyó en la palabra de Dios. Y aun cuando tuvo temor, que es normal en cualquier persona, no dudó en la promesa que Jehová le hacía. Dios le da la seguridad al decirle en el versículo 8: yo los he entregado en tus manos. Y para Josué eso era una realidad, porque venía de parte de Dios. Si esta promesa lo aplicamos a nuestra vida ahora, encontraremos que Dios nos dice lo mismo. Veamos algunos pasajes que lo confirman. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículo 20, la segunda parte, dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Una compañía permanente de Dios. Claro, está hablándole a los discípulos: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Romanos 8:31, la segunda parte, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso estamos seguros también. Dios ha hecho esa promesa. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son las expresiones de Pablo, un hombre experimentado en proclamar la palabra de Dios, pero experimentado también en el sufrimiento y en las dificultades. Pero él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ha vivido esas experiencias y ha visto la mano de Dios en muchas oportunidades. Cuando te encuentres en dificultades tan grandes que parezcan que te van a aniquilar, recuerda las promesas de Dios que nos da en su palabra, como esta que le da a Isaías en el capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, amigos, esta es la misma promesa para nosotros hoy en día.
Tienes angustias, tienes dificultades, tienes problemas. Todos lo tenemos. Pero cuando hay una dificultad, un problema, piensa en esto. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Qué expresiones tan hermosas de confianza, pero tienes que creerlas. Allí está a veces la falla de nosotros, que dudamos, no confiamos, pero cree y se hará realidad. Dios te está hablando a través de su palabra. No dudes, responde como Josué respondió con fe y esforzándote en lo que Dios quiere que hagas. Quizá dirás, recibiendo un mensaje como ese nadie puede dudar, pero ahora yo no escucho a Dios hablarme así. Y tienes toda la razón, porque no hay mensajes audibles el día de hoy. Pero a través de su palabra sabemos que Dios sigue hablándonos y dirigiendo nuestras batallas. Veamos estos pasajes que confirman esta idea que estamos poniendo ahora. En Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 4 y 5 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo máximo que podemos ver del amor de Dios. No teníamos alternativa, con el pecado habíamos sido alejados de Dios, pero dice, yo les he vuelto la vida, yo estoy ahora con ustedes. Salmo 2, versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí está la promesa. Dios hablándote a través de la palabra. La palabra se hace realidad cuando tú lo escuchas, lo aceptas y lo cumples. Y Dios está allí ofreciendo todo eso. Si crees esta palabra, entonces debes actuar igual que Josué, con esa misma fe, esperanza y seguridad que Dios está contigo. Una palabra para ahora, vigente, para estos días, para este momento, en esta situación difícil en la que estamos. Pero Dios te dice, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, pero acude a mí. No busques solución por otro lado. En segundo lugar, Josué es un hombre de palabra, no solamente un hombre de fe, sino un hombre de palabra. Si recordamos la historia de los gabaonitas con Josué, podríamos decir que Josué podría ignorar el llamado de auxilio de los gabaonitas. Hubiera sido una alternativa para deshacerse de los que lograron sacarle un pacto en función a una mentira. Y una mentira bien elaborada. ¿Recuerdan ustedes el incidente? Se hicieron pasar por gente que venía de muy lejos, con las ropas todas raídas, los zapatos rotos, el pan enmohecido, etcétera, etcétera. Le dicen, venimos de muy lejos y queremos que ustedes nos ayuden a hacer paz con ustedes. Y era una mentira porque vivían allí, eran parte de los amorreos. Pero le hicieron creer a Josué. Entonces esta hubiese sido una oportunidad de decir, bueno, estos me engañaron, ese es su problema, esa es su pelea, que se las arreglen ellos. Pero Josué no hace eso. Josué recurre
al pacto que había hecho con ellos. En Josué 9:15 encontramos ese pacto. Dice, Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Es decir, Josué como líder hace el pacto y los príncipes de Israel confirmaron ese pacto que Josué había hecho. Es decir, le apoyaron y dijeron, bueno, estamos de acuerdo, hay que hacerlo. Este pacto o alianza que Josué había hecho con los gabaonitas le obliga moralmente a escuchar e ir a su auxilio. Cuando uno hace una promesa o a alguien debe cumplirlo. Si no, no prometas nada. En Eclesiastés el capítulo 5 y versículo 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y cumplas. Si tú haces una promesa, tienes que cumplirlo. Pero si no estás seguro de poder hacerlo, no hagas promesas. Josué aquí había hecho una promesa. Quizá tomó a la ligera, no averiguó bien, pero al final hizo un pacto y ahora él honra ese pacto. Aún en las circunstancias difíciles en las que está Gabaón, él dice, tengo que ir a defenderlo porque hicimos un pacto con ellos. Entonces es interesante observar esto. En tercer lugar, Josué es un hombre de acción, de fe, de palabra y ahora vemos de acción. En el versículo 7 y versículo 9 observamos cómo inmediatamente Josué, después de recibir la confirmación de Dios, inmediatamente se pone a hacer la obra. No se queda esperando, no está haciendo otras cosas, no se está distrayendo con nada. Dice, inmediatamente toma la batuta y dirige a su ejército y empiezan a marchar. Versículos 7 y 9. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Obviamente Josué tenía ascendencia sobre Israel. Convocó a todos los hombres valientes, todo su ejército, y no hubo ninguno que se opusiera a la orden del líder. Ninguno dijo, oye Josué, pero ¿por qué vamos a ir? Mira cómo nos han tratado, nos han engañado, déjalos ahí que se las arreglen. Ninguno dijo eso. Y hermanos, esto también es el cumplimiento de una promesa que el pueblo de Dios había hecho a Josué cuando él iniciaba su liderazgo de conducir al pueblo de Dios hacia la tierra de promesa. Retrocedamos unos capítulos y miremos capítulo 1, versículos 16 y 17. Miren la respuesta del pueblo cuando Dios les dice, Josué va a ser su líder, y Josué se presenta y le dice, miren, tenemos que hacer esto. Miren lo que le responde el pueblo. Nosotros haremos todas las cosas que has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo estaba totalmente convencido de que tenía que apoyar a Josué en todo, porque era un líder que confiaba en Dios. Y cuando aquí le dice, miren, los gabaonitas están en peligro, hay 5 ejércitos que lo están atacando, tenemos que ir a defenderlo, dice, todos se levantaron y caminaron con él. Josué no escatimó esfuerzo alguno para socorrer a los gabaonitas. Miren todo lo que hizo Josué. Dice, en primer lugar, caminó desde Gilgal hasta Gabaón.
que es una distancia de aproximadamente 40 kilómetros. No es cerca, 40 kilómetros, que él tuvo que conducir a su ejército. Y caminaron, dice, caminaron desde Gilgal hasta Gabaón. En segundo lugar, tuvo que desplazar a todo un ejército, provisiones, armas y todo lo que implica la guerra. Él dijo, no importa, tenemos que hacerlo. Los gabaonitas están en riesgo, están en peligro, así que hagámoslo, no importa el esfuerzo, tenemos que hacerlo. Y en tercer lugar, miren, caminaron durante toda la noche, venciendo el sueño, la oscuridad, el cansancio y todas las cosas que significa eso. Pero él escuchó la noticia y dijo, estaba en peligro, vamos ahora. Tenemos que caminar, no importa toda la noche, pero caminamos. Es decir, no escatimó esfuerzo. No se puso, oh no, mejor que amanezca, mañana temprano ya nos vamos. No, en este momento, porque hay que hacerlo ahora. Para afrontar, hermanos, cualquier dificultad o amenaza requiere esfuerzo y sacrificio. Sabemos que Dios está con nosotros. Hay muchas promesas que Dios nos ha hecho, pero Él también dice que necesita que tú te esfuerces, que tú te sacrifiques, que tú pongas de tu parte. Nosotros diariamente estamos librando nuestras batallas espirituales contra Satanás. Por lo tanto, no debemos escatimar esfuerzo para luchar. Tenemos que enfrentar las dificultades, pero sin olvidar que Dios pelea por nosotros. Cristo ya vino, sufrió, entregó su vida por rescatarnos y ahora está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Qué más ventaja necesitamos para luchar contra el enemigo? El Señor Jesús está luchando, está intercediendo delante de su Padre. Le dice, Él es mi Hijo. Dale fuerza para que siga luchando contra el mal. Hermanos, así como Josué caminó toda la noche, Dios espera que hagamos nuestro mejor esfuerzo y lo hagamos permanentemente. No quiere que seamos solamente oidores de sus promesas, sino hacedores. Santiago en su carta escribe en el primer capítulo, en el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. De nada sirve que conozcas toda la palabra si no lo pones en práctica. De nada sirve que tengas en tu mente todas las promesas que Dios ha hecho y que lo puedas recitar cuantas veces pueda, pero no hagas lo que el Señor quiere. De nada te sirve. Eso es lo que dice Santiago. Si no eres hacedor, no es bueno, no sirve de nada. Haz todo lo que puedas. Esfuérzate al máximo y deja a Dios lo demás. Haz tu parte, que el Señor va a hacer su parte. El esfuerzo, miren ustedes en el caso de Josué, el esfuerzo de la noche se ve coronado con la confusión que produce la presencia de Josué en el campamento de los Gabaonitas. Caminaron toda la noche y llegaron de madrugada mientras ellos todavía seguramente estaban medio soñolientos y quedaron sorprendidos. Versículo 9 dice así, Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche de Gilgal. Probablemente era una estrategia de Josué llegar de sorpresa y en la madrugada antes que ellos estén totalmente despiertos. No lo sabemos, pero eso sucedió. Pero además, miren ustedes,
no esperaban que Israel fuera a atacarlos. Es decir, esta coalición ni se imaginaba que el ejército de Israel iba a ir a defender a los gabaonitas. Cualquiera que haya sido la realidad, Dios utiliza este elemento de sorpresa para confundir a los amorreos. Y es interesante, Dios preparó todo esto y Josué lo hizo. Y cuando llegaron, dice, Dios se encargó de hacer una confusión. Versículo 10 lo dice claramente. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. La sorpresa no fue todo. La presencia del ejército no fue todo, sino que Dios usó ese momento para confundir a todos los amorreos. Realmente, si Dios quería destruir a estos ejércitos, no necesitaba a Josué. Dios no necesitaba la presencia de Josué, pero simplemente lo hizo partícipe. Pudo haberlo hecho sin su ayuda, pero quiso que Josué sea protagonista de la derrota de esta coalición. Y de paso, de una vez por todas, se deshizo de 5 reyes que estaban ocupando el territorio de Canaán. Y eso lo hemos visto en el versículo 10, que hubo una gran mortandad. Pero no solo eso, miren ustedes cómo Dios sigue actuando, cómo Dios está favoreciendo a esta tarea que Josué está desarrollando. Dice, añade estos versículos que mientras Josué perseguía al ejército de los amorreos, que por seguridad de ellos estaban huyendo, dice, Dios aniquiló a estos que estaban huyendo. Mientras Josué estaba luchando con los otros, hay un grupo que empezó a huir y estaban escapando, y dice, Dios destruyó a ellos que pensaban estaban libres o estaban salvos del ejército de Israel. Miren el versículo 11. Mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Miren ustedes, Dios ayudando, Dios defendiendo al pueblo de Israel, defendiendo a su pueblo. Y miren ustedes, dice, envió granizo, piedras de granizo. No sé cuántos de ustedes conocen el granizo o han sentido cuando cae el granizo, que son unas bolitas pequeñitas, pero cuando caen te duelen. Pero aquí dice, eran piedras de granizo. Una de ellas, y lo mataba, les partía la cabeza. Y Dios envió eso solamente a los enemigos de Israel. No hirió a los israelitas. Y eso sabemos, Dios también actúa selectivamente. En Israel, en Egipto, ya lo había demostrado también. Y aquí observamos lo mismo. Una lluvia de piedras de granizo que solamente caían encima de los enemigos del pueblo de Israel. Hermanos, Josué hizo su parte, se esforzó, no escatimó esfuerzo alguno, llegó hasta ahí y Dios hizo su parte. Y entre ambos derrotaron a estos enemigos. Hermanos, así como Josué hace su parte y Dios la suya, tú y yo hagamos nuestra parte y dejemos que Dios haga su parte, pero confiemos en Él. Y el punto número 4, Josué habla con Dios. Otra de las características de Josué. El hablar con Dios significa
orar a Dios, clamar a Dios, pedir a Dios, buscar la sabiduría en Dios. Y vemos aquí cómo Josué clama a Dios por algo tan especial y extraño. En el versículo 12 es increíble lo que encontramos ahí. Josué habla a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y entonces dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Hermanos, una petición demasiado extraña y hasta podríamos decir ilógica. ¿Cómo pedir que se detenga el tiempo? ¿Cómo pedir que el sol no avance o que el día no avance, que se quede allí? Es imposible. Pero Josué hace esta petición delante de Dios por una razón. Necesitaba que el día no se termine. Necesitaba que el día se prolongue para exterminar a todos los enemigos. Josué pensaba dejar de perseguirlos ahora para hacerlo el día de mañana. Significaba que ellos en la noche podían reagruparse, podían formar nuevamente su ejército y hubiese sido mucho más difícil atacarlo. Josué dice: Señor, debemos exterminarlo ahora. Por favor, que se detenga el sol, que el día se prolongue hasta que nosotros podamos concluir la victoria. Hermanos, como dije al principio, una petición un poco ilógica, descabellada si queremos decirlo, pero miren ustedes lo que sucede, la respuesta de Dios. Lo increíble de todo es que Dios concede esta petición a Josué y dice que el día se alargó casi por un día entero más, de tal manera que el ejército pudo exterminar a todos los enemigos. Y eso lo confiesa en el versículo 14. Y Dios mismo dice por qué lo hace y da dos razones. Miren el versículo 14. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, primera razón. Y la segunda razón, porque Jehová pelea por Israel. Y miren ustedes, vamos a hablar un poquito sobre estas razones. La primera dice: Dios escuchó la petición u oración de un hombre, pero en este caso de Josué, el líder que él había puesto para conducir a su pueblo. Ese líder que confía y que depende en el Señor, le está diciendo: Señor, concédeme esto, que para el ser humano es imposible, pero concédeme porque necesito exterminar. Cuando este hombre pide, dice: Dios escuchó la voz del hombre y obedeció, le concedió el pedido. Hermanos, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, no dice lo mismo. Miren ustedes: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lo que sucede muchas veces, hermanos y amigos, es que nosotros no pedimos a Dios, no buscamos la solución en Dios. Tratamos de solucionar los problemas por nuestros propios medios, pero olvidamos que Dios tiene promesas si nos acercamos a Él con fe y con esperanza. Dios está dispuesto para ayudarnos. Solo le debemos pedir con fe y sabiendo que lo que le estamos pidiendo no va en contra de los principios que Dios ha establecido. Si pedimos algo que no es correcto, obviamente Dios no te va a dar. Y eso refuerza Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar
en vuestros deleites. Si la petición va por ese lado, hermanos, Dios no va a responder, porque sabe que no lo necesitamos y que no es importante para nosotros. En segundo lugar, miren ustedes, porque Dios siempre está defendiendo a su pueblo. Es decir, la oración es respondida primero porque le pide Josué. Y segundo, porque dice, Él defiende a su pueblo. Dios siempre está defendiendo a los suyos. Toda la historia del pueblo de Israel está llena de esas promesas. Por ejemplo, Moisés anima al pueblo de Israel cuando han salido de Egipto y están frente al Mar Rojo y el ejército del enemigo egipcio está a punto de cogerlos. Dice Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Y eso sucedió. Israel simplemente apresuró el paso para salir del Mar Rojo. Y cuando ellos estaban a la otra orilla, el enemigo estaba a la mitad y Dios cierra las aguas y lo terminó. Ellos no hicieron nada, porque Dios pelea por su pueblo. En Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y en el Nuevo Testamento también encontramos estas mismas promesas. En Hebreos el capítulo 13, versículos 5 y 6 dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, Dios defiende a su pueblo. Pero Dios quiere que tú confíes en Él. Y como un resumen de lo que hemos estado diciendo, sabemos que nuestra vida está constantemente sometida a pruebas. Algunas sencillas, otras más difíciles y otras que realmente nos asustan y parecen sin solución. Estas nos causan desestabilidad emocional, estrés, pánico, etc. Pero, ¿qué hacemos con asustarnos? ¿Qué hacemos con preocuparnos? Sigamos el ejemplo de Josué. Josué y la actitud que él ha demostrado aquí puede servirnos, puede ser muy útil para nosotros hoy en día. Pero miren lo que él hizo. Primero, consultó a Dios. Segundo, confirma la promesa de Dios y confía en lo que Dios le está prometiendo. Tercero, pongamos nuestro mejor esfuerzo y esforcémonos de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Y en cuarto, dejemos que el resto lo haga el Señor. Haz lo que a ti te compete. El resto, déjalo en las manos del Señor. Hermanos, esta es una forma que podemos seguir para vencer las dificultades. Por eso había puesto como título de este mensaje esta expresión, caminando hacia la victoria. Pero ¿cómo tengo que hacerlo? Y ahí tenemos por lo menos una receta que Josué puso en práctica y resultó positiva. Haz tú lo mismo. Confía en el Señor. Clama a Él. Esfuérzate. Y el Señor va a hacer lo que Él debe hacer. Pero confía en Él. Que el Señor bendiga su palabra.
terminemos con palabras de oración. Señor, queremos darle gracias por su palabra, porque en ella nos enseña el amor y la misericordia que usted tiene con sus hijos. Pero a veces, Señor, somos afligidos por las preocupaciones, por las cosas difíciles que nos presentan y queremos dudar. Pero ayúdenos, Señor, a ser fuertes, a tomar como nuestras esas promesas que encontramos en su palabra y cogernos de ella y esforzarnos al máximo para hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y esperemos que el resto lo haga usted. Señor, que esto sea nuestra vida de aquí en adelante. Ponernos plenamente en sus manos y depender exclusivamente de usted. Señor, ayúdenos a que esto pueda ser realidad en nuestra vida. No solamente que lo escuchemos, sino que lo practiquemos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y será hasta otra oportunidad.